Buenas tardes. ¿Se oye? Si os parece, con un ligero retraso sobre la hora prevista, vamos a empezar esta mesa. Es una mesa un poco complicada, pero no por los ponentes, porque ellos me facilitarán todo el trabajo. Es complicada porque soy moderador sustituto. El compañero Raúl está enfermo en el día de hoy. Afortunadamente no es nada grave, pero le ha imposibilitado estar aquí. Y me toca a mí moderar esta mesa, una mesa donde es tan importante lo que los ponentes nos tienen que decir como la posibilidad que hay luego de interactuar con ellos. Y estamos empezando con bastante retraso y es la mesa que termina con la hora de comer. Por lo tanto, rogaría, vamos a tratar de que la hora no se desmadre, de hacer las intervenciones breves, concisas, pero interesantes, y vosotros tratar de no empezar a levantaros para iros a comer, porque pues no vamos a estar aquí hasta las 3. Seremos prudentes en cuanto a eso. Os voy a ir presentando a las distintas personas que van a intervenir, que a fin de cuentas son los más conocidos aquí el desconocido soy yo, pero os los presento para que en el momento que hago su presentación vayan interviniendo. El orden de intervenciones, la primera en intervenir va a ser Marga Sanz, compañera de Izquierda Unida, coordinadora general de Izquierda Unida del País Valenciano, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes Valencianas, miembro de la presidencia de Izquierda Unida y miembro del Comité Nacional de la Ejecutiva del Partido Comunista de España. Entonces, Marga, si intervienes ya. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Ya es el segundo año, pero además el segundo año que recibimos la invitación de la Fundación, de los compañeros de UGT, que compartimos tantas preocupaciones y tanto trabajo en la calle en estos momentos de recortes y de crisis y de paro, como hemos visto en las cifras que nos espeluznaban de hace 2 días. Pero realmente el debate que hoy nos trae es un debate de primera línea, porque es un debate que incide directamente en la capacidad que debe tener en estos momentos la administración pública para poder financiar, para poder estimular, para poder impulsar la economía y, sobre todo, desde una perspectiva de salir de unas políticas que, desde nuestro punto de vista, ligadas a la contención del déficit y la estabilidad presupuestaria que ya consagra la Constitución, como prioritarias y que nosotros entendemos que no solamente son injustas y poco eficientes a la hora de conseguir sus objetivos, sino que además en estos momentos y derivados de esas mismas políticas, aquellas comunidades autónomas como es la valenciana, que estamos sometidos a una infrafinanciación y estamos sometidos en estos momentos a unos índices de paro, unos índices de pobreza y, sobre todo, tenemos una situación que nosotros calificamos de quiebra técnica de la Generalitat Valenciana, pues interesa debatir y se sitúa en el primer plano. La financiación, en estos momentos, nosotros entendemos que es un elemento que debe consensuar las voluntades del conjunto de las fuerzas políticas valencianas, de los agentes sociales de la sociedad valenciana, para exigir ante el Gobierno de Madrid, ante el Gobierno central, una financiación que debe ser justa para el país valenciano y que ha generado a lo largo de estos años un sistema que ha venido generando una falta de financiación, una falta de ingresos públicos y que además, por una serie de circunstancias, nos ha llevado a una situación de quiebra, como antes decía, y que se traslada con impagos, se traslada a privatizaciones, a recortes de presupuesto, etcétera, etcétera. Yo lo primero que quiero plantear es una posición casi de principios. Para nosotros entendemos que en una situación de crisis como la que estamos teniendo y podemos recorrernos históricamente las crisis por las que la sociedad ha pasado desde el siglo XX hasta el siglo XXI, siempre que ha habido una crisis, una depresión tan profunda como la que estamos viviendo, solamente se ha podido salir de ellas con una iniciativa desde el sector público, desde las administraciones públicas, activa en favor del impulso económico, activa en favor de generar capacidad de consumo, capacidad de inversión pública para tirar de la economía. O ese reto se asume o, si no, en un marco de políticas de estabilidad presupuestaria y de contención de déficit, estamos condenados a presupuestos tercermundistas, a recortes sociales. Y en estos momentos las administraciones y nuestra propia administración, nuestro Consell, la Generalitat Valenciana, tiene fundamentalmente 2 vías: la recaudación fiscal y la financiación autonómica. Yo no me puedo extender, por la falta de tiempo, en los temas de la recaudación fiscal, pero creo que ahí, en los ingresos,
se puede hacer en los ingresos fiscales, se puede hacer mucho más de lo que se está haciendo, que no se puede seguir desfiscalizando la administración y estar perdiendo unos ingresos de cerca de 1.000 millones en las épocas anteriores que en estos momentos habrían ahorrado tenerlas muchísimos recortes y muchísimos sufrimientos de la gente. No se puede haber perdonado tanto y tan mal, porque fundamentalmente ha incidido en beneficio de los más ricos y de los más poderosos, y como demuestra el último también decreto convalidado en las Cortes Valencianas el otro día, y no se puede seguir así. Y tenemos la obligación de replantearnos un sistema fiscal progresivo que dé más quien más tiene. Pero yo voy a dejar eso, porque también ahí el fraude fiscal es importantísimo seguirlo y porque nosotros entendemos que este Consell y esta Generalitat Valenciana se tendría que poner en marcha para poner y activar la Agencia Valenciana Tributaria, que contempla el estatuto, que no solamente permite la gestión de los tributos cedidos y aquellos que son propios, sino además ampliar la colaboración con la Administración Central para perseguir un fraude fiscal, que además aquí se cobra especial relevancia cuando un 24% de nuestra economía, de nuestro PIB, se origina en la economía sumergida. Eso no pasa ni por Hacienda y no pasa por la Seguridad Social. Y por lo tanto, esos son elementos fundamentales. Pero yo ahora me centraré en los temas de la financiación, que creo que son los temas centrales. Vamos a ver. Nosotros hemos llegado a una situación en la cual acabamos 2012 con el mayor déficit de todas las comunidades autónomas. Y además un déficit que en estos momentos se renegocia para el año que viene, se sube al 1,6%. Se flexibiliza la exigencia de déficit, pero cuidado, se flexibiliza, pero que quiere decir que hay un mayor margen para el presupuesto del 2013, pero que es un recorte de 1.100 millones adicionales al recorte que ha tenido el presupuesto de 2013 de 800 millones. Claro, ¿eso de dónde va a salir? ¿De más recortes? Es imposible. De más recortes de gasto social. El techo de gasto social ya es tan bajo que en estos momentos seguirlo bajando es dejar fuera de esa casa común sanidad pública, educación pública, servicios sociales. Es desmontar el Estado social, es desmontar el estado del bienestar y si algo se tiene que conjurar en esta sociedad, y lo que representamos los que estamos aquí dentro y otros que no están, es en que se deben mantener incólume las conquistas sociales fundamentales como son el derecho a la sanidad pública, a la educación pública, la atención de los servicios sociales y de la protección social, discapacidad, dependientes, etc. Esos elementos básicos se tienen que preservar y eso tiene que estar por encima de las políticas que en estos momentos nos están sometiendo las políticas de estabilidad presupuestaria. ¿Y cómo se hace? Fundamentalmente, yo decía que hay dos pilares, pero el tema de la financiación es un tema fundamental, porque retroceder en estos momentos, eso ya no se recupera en un futuro. Retroceder en estos momentos en derechos significa perderlos para el futuro y, por lo tanto, hay que consolidarlos. Y ha de haber una prioridad para que eso se mantenga. Y para que eso se mantenga necesitamos dinero. Y cuando miramos un sistema de financiación que es absolutamente injusto para el País Valenciano. Digo injusto para el País Valenciano, pero lo es en conjunto para el conjunto de las comunidades autónomas a la hora, seguramente Francisco Pérez, Paco Pérez habrá explicado muchísimo mejor que nosotros algunos datos. Pero cuando un sistema no es capaz de avanzar hacia la equidad, hacia la solidaridad y ir acercando el resto a las comunidades autónomas y al conjunto de los ciudadanos a la capacidad de tener y disfrutar de los mismos derechos, ese sistema de financiación fracasa. Ese sistema hay que replantearlo. Y en nuestro caso y en nuestra comunidad, con más razón, porque hemos dejado de ingresar a lo largo de todo el ejercicio de estos últimos años, en esta última década, cerca de 1.000 millones, y eso está constatado, de una financiación que nos hubiera igualado con la media de financiación per cápita. A la vez, si eso se constata con un PIB, una riqueza per cápita en la cual nosotros estamos en inferioridad de condiciones a la media estatal y está sobre un 87% o un 85% de la media estatal, pues lógicamente lo que ha hecho este sistema de financiación es alejarnos de esa media de bienestar al que aspiramos a alcanzar todos, porque la brecha y la diferencia que se origina por la falta de financiación no se para de ahí. Claro,
Eso se tiene que plantear, y se tiene que plantear de una forma definitiva. Y eso nosotros tenemos que buscar un sistema de financiación que sobre todo se base en algunos elementos que a nosotros nos parecen imprescindibles. El elemento de la equidad, el elemento de la solidaridad y el elemento de la suficiencia financiera y la capacidad normativa que deben tener las comunidades autónomas para buscar sus propios recursos y para gestionar. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los ciudadanos y ciudadanas, por el hecho de vivir en una comunidad autónoma diferente, no tengan diferentes niveles de acceso a los servicios públicos, sino que los servicios públicos fundamentales sean protegidos para que todos, vivamos donde vivamos, tengamos la capacidad de acudir y de disfrutar de esos servicios públicos. Por lo tanto, ese sistema que tiene que repartir luego con equidad los recursos en las distintas comunidades autónomas tiene que procurar eso, el disfrute común y la ausencia de privilegios por el hecho de vivir en una comunidad en otra. Con eso no estoy diciendo que no existan los conciertos. Con eso estoy diciendo que quien tenga conciertos cumpla con el cupo que le corresponde de solidaridad con el Estado. Y quien no tengamos cupo, que estamos en el régimen común, tengamos la financiación suficiente para ir acortando esas diferencias. Y no solamente eso, sino que nosotros tenemos, y estamos hablando de deuda histórica que realmente sería una deuda acumulada porque cuando la Comunidad Valenciana, el País Valenciano, se incorpora al proceso autonómico, lo hacemos en inferioridad de condiciones a muchas otras comunidades que tienen una mayor dotación ya estabilizada de infraestructuras y de servicios públicos. Y nosotros, en aquel statu quo que repartió inicialmente las dotaciones presupuestarias del Estado que se tenían que transferir a cada comunidad, contaron que teníamos un gasto que obedecía a aquella implantación de servicios sociales mínimos, irrisorios, retrasados, que teníamos en aquel momento. Y lo demás que se ha hecho gracias a nuestro dinero. Todo lo que hizo el Consell, los Consells que dirigió el Partido Socialista en los años 80, salió de nuestro dinero. Y se montó las redes públicas, la red de la sanidad pública. Todo aquello salió de nuestro dinero. Y llegamos, cuando se generaliza ya en el 2002 todo el sistema de autonomías y se transfieren todas las competencias, con un déficit elevado y con una deuda elevada de un 10% del PIB, que hoy parece irrisorio cuando tenemos la que tenemos, ¿no? Pero yo quiero decir que heredamos eso y heredamos, por lo tanto, una deuda y un endeudamiento altísimo. La deuda de la Generalitat Valenciana en estos momentos es de más de 2 veces el presupuesto consolidado de la Generalitat Valenciana. Serán a final de este año 31.000 millones. El presupuesto es de 14.000. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros, cualquier grupo que tenga que coger en sus manos, y en estos momentos lo está gestionando el Partido Popular, la Generalitat tiene que buscar una financiación so pena de que el estado del bienestar desaparezca. Y es verdad que hemos recibido menos dinero del que nos correspondía. Y hay una deuda por falta de financiación. Pero cuando tengamos nosotros que analizar, y es necesario que se ponga ya fecha, y que el Consell ponga fecha ya con el señor Rajoy para negociar nuestra deuda histórica, esa compensación, también nosotros tendremos que revisar esa deuda de qué viene. Porque una parte será de la infrafinanciación, pero tendremos que saber también si en esta deuda hay parte de un gasto y una inversión mal usada en proyectos que nos han arruinado y que en estos momentos tenemos sobre nuestras espaldas una carga de un proceso que en un momento determinado se apoyó en la burbuja inmobiliaria. Yo, por tanto, voy a dejarlo aquí, me he entusiasmado, pero ya me dicen que son 10 minutos. Por lo tanto, el tema de la financiación, negociar un sistema de financiación basado en esos principios, el tema de la deuda histórica, que es fundamental y que tenemos también que ponerle fecha en estos momentos que le corresponde sobre todo mover ficha al Partido Popular, que está gestionando en estos momentos el Consell y la Generalitat Valenciana. Muchas gracias, Marga, sobre todo por la capacidad de síntesis de la ponencia que se le dijo en un principio, a la que tenemos que organizar debido pues, al tiempo que disponemos. Ahora va a intervenir Enric Morera, secretario general del Bloc y portavoz del Grupo Parlamentario Compromís en les Cortes Valencianes,
y además coportavoz nacional de la coalición. Pues moltes gràcies i gràcies per haver-nos convidat a esta escola de formació Vicent Redolat des de la UGT. Crec que fan falta molts foros com estes per a analitzar quina situació ens trobem, per què hem arribat ací, què ens ha passat i què fem per eixir tots junts de la crisi. La primera afirmació que vull fer és que el compromís amb el canvi polític al País Valencià és total. Necessitem un canvi perquè tenim una situació d'absoluta emergència democràtica, d'absoluta emergència econòmica, d'absoluta emergència social i absoluta emergència en els aspectes autonòmics d'autogovern, i és que considerem que la Generalitat Valenciana ha de ser un instrument també per eixir de la crisi. Per tant, el nostre compromís és total i anem a contribuir per a que aquest canvi se faça amb qui? Treballant colze a colze amb les persones, amb les entitats cíviques, amb les entitats socials, amb els sindicats, per a decidir entre tots quines són les polítiques que hem de dur endavant per a eixir d'esta gravíssima crisi i aquesta devaluació social. Tots tenim la sensació no, la realitat, que és la primera vegada que sabem que els nostres fills van a viure pitjor que nosaltres, que el futur que tenim és incert i que no tenim un horitzó de vida digna. I en aquest sentit tots hem vist en els últims temps, ja fa una crisi que dura massa temps, com l'eixida de la crisi s'està fent en base a una gravíssima devaluació social. I el que ens hem de plantejar és per què això està passant, com hem arribat ací i qui són els responsables d'aquesta situació. Parlarem un poquet d'això. Heu triat bé el tema, és a dir, estat de benestar i finançament autonòmic, perquè l'autonomia, la Generalitat, és el depositari en gran mesura del nostre benestar. La Generalitat Valenciana, el govern de la Generalitat Valenciana, gestiona les competències en matèria de sanitat, educació, serveis socials i després altres parcel·les realment importants com són indústria, agricultura, turisme, però el gruix del nostre benestar el gestiona la Generalitat Valenciana. La Generalitat Valenciana i el seu govern que ens han dut a la situació que tenim en gran mesura ara. La Generalitat Valenciana està quebrada. Té una situació que els ingressos que tenim no ens permet afrontar el nostre benestar. Però està hipotecada i està quebrada, us hauran fet alguna explicació tècnica, en gran mesura per una mala gestió, un mal govern. Dels 30.000 milions d'euros que deu la Generalitat Valenciana, 29.000 i pico, nosaltres considerem que un 15% és per un mal govern, per uns mals governs que han abundat en sobrecostos, en obres inútils. Tots tenim l'exemple de l'aeroport de Castelló, va costar 150 milions d'euros, el de Ciutat Real va costar 1.000 milions. Per tant, que no ens matxaquen tants per culpa d'uns inútils que van fer obra pública que no tocava. Ampliacions de capital, que és la fórmula per a eludir responsabilitats econòmiques, enxufats, considerem que n'hi ha al voltant d'uns 15.000 enxufats, que en gran mesura s'estan quedant en el sector públic valencià o en altres administracions. Tot això ha configurat el que nosaltres considerem que un forat d'uns 4.500 milions d'euros. Ho tenim explicat en la nostra web sobre l'auditoria del deute i el deute il·legítim. Ahí ho tenim explicat en la nostra veu, per tant no m'he detindré més. Però i la resta de diners, els 25.000 milions d'euros de deute? Què ha passat ahir? Doncs ha passat una cosa molt clara, i és que no ens donen els diners que ens pertoca per a finançar els serveis públics bàsics. I tenim un govern central d'incompetents, uns i altres. El deute públic espanyol, que està al voltant, crec que no ha arribat al bilió d'euros, però per ahí estarà en 900.000 milions d'euros, el 80% és govern central. Al voltant de 720.000 milions d'euros és govern central. I no gestionen ni la sanitat, ni l'educació, ni serveis socials. En què se'ls gasten? Perquè quan algun partit polític de les autonomies és culpable, no. Efectivament s'han fet moltes coses mal. S'han comès molts errors. S'han fet moltes coses que no es tenien que haver fet. Però la gran ineficiència d'Espanya és el govern central. El 80% del deute públic espanyol és govern central.
I ahí tenen que parlar i tenen que fer debats sobre si la Unió Europea se pot permetre aguantar a 27 exèrcits nacionals o si no s'obren ministeris o si s'obren entitats com el Senat, altres coses. Eixe debat l'hem de tindre. Però, clar, què està passant? I entra el tema. Que el govern central a les autonomies no dona, d'acord amb el que diu la LOFCA, els diners suficients per a mantenir les seues competències en matèria de sanitat i educació. Ho han reconegut. Ens han donat 8.000 milions d'euros per al 2012. I per a passar casa, el pressupost de la Generalitat necessitem com a mínim, segons els nostres càlculs, 16.000. Què està passant això? Doncs que en els últims 4 anys el deute públic de la Generalitat Valenciana s'ha incrementat en 17.200 milions d'euros. No te donen suficient per atendre el que per llei has d'atendre i te donen un sistema de finançament a través del Fondo de Proveïdores o el FLA que t'està anul·lant l'autonomia. S'està recentralitzant l'Estat d'una forma d'ofegar econòmicament a la nostra autonomia. I aquesta és la realitat que tenim. I si això ho apliquem a unes polítiques que nosaltres hem vingut a denominar de l'austericidi, és a dir, de retallades, en comptes d'intentar buscar els ingressos públics estimulant l'economia, el que ha fet Obama, per entendre-nos, doncs entonces ens trobem que tenim que qui està pagant l'així de la crisi? L'estem pagant els ciutadans, l'estem pagant la devaluació social, l'estan pagant els interins, estan pagant les retallades socials, està pagant pagar els medicaments, està pagant la societat una crisi que no hem fet nosaltres. Aquest és el tema. I mentrestant, aquest govern d'Espanya, en les polítiques d'austericidi, quants diners ha gastat en salvar els bancs? Ja sé que aquest tema no és de finançació autonòmica, però és de benestar. 250.000 milions d'euros. 250.000. És una crisi o és una estafa? És una autèntica estafa. Perquè aquests 250.000 milions d'euros ens els computen com a deute públic. I aquest deute públic s'ha de pagar. I qui ho paga? Ciutadans, en les retallades, en la baixada de jornals, baixada de tot tipus de prestacions, l'estat de benestar, que ha sigut una de les grans conquistes de la Unió Europea. De la Unió Europea. Premi Nobel. Per tant, acabe. Quina és la solució? No és fàcil. Però el nostre compromís amb el canvi és recuperar... No sé, m'he passat ja des d'1 minut? Xerrem massa, Podem que m'ho xerrem. Bueno, solucions. N'hi ha solucions. N'hi ha solucions. Que han de passar des del rigor, des de no enganyar-nos, no fer-nos trampes al solitari i buscar eixides rigorosament solvents com la que estan plantejant-nos des de la comissió d'experts, que va ser una entitat que ha treballat professionalment per a reequilibrar la situació. Per què els valencians hem sigut sempre els últims en finançament autonòmic? Perquè no tenim pes polític. Perquè ens han enganyat uns i uns altres. Ja siga en finançació directa, ja siga el model de Zapatero o el model de Zaplana o el model del PP o del PSOE, sempre hem rebut menys que la mitjana. Això, des del 2002 fins ara, s'ha quantificat, no per el compromís, no, en 13.500 milions d'euros. El que hem dit, el deute històric. Bueno, un deute, és deute públic espanyol. Per tant, què estem dient nosaltres? Eixe deute que no el tinguem que pagar nosaltres. Perquè els interessos d'aquest deute estem parlant, ara no fent els càlculs, d'uns 500 milions d'euros a l'any. Doncs en aquests diners ens podem recuperar. Què és deute públic espanyol? Si han posat 250.000 milions d'euros per als bancs, que se'ls confite el govern central. Per què? Perquè sent una comunitat autònoma empobrida des que governa el PP, que estem per baix de la mitjana espanyola, ens ha tocat pagar més del que ens pertocava. Per tant, és una gravíssima injustícia. I creiem que si no els recuperem com a poble, no eixirem del fora. Aquests diners són necessaris recuperar-los i a partir d'ahir hem de posar en marxa una sèrie de mecanismes per a buscar un nou model de finançació, que nosaltres hem dit el concert econòmic responsable, i sobretot fer una cosa, passar de l'economia especulativa a l'economia productiva.
Què vol dir economia productiva? Economia productiva que no podem competir devaluant les condicions laborals dels treballadors i les treballadores, que hem d'incorporar valor afegit a les nostres produccions de productes i serveis. I que ara estan molt contents que les exportacions hagin sigut molt altes. D'acord, però en base a què? A la devaluació social. No a l'increment de la nostra competitivitat en altres aspectes. Necessitem una economia sana, una economia competitiva, necessitem recuperar un model de finançament que ens permetisca apostar per aquesta economia competitiva i un model de fiscalitat progressiva, qui paga més, qui més té, que no passa ara, que hi hagi més igualtat i reequilibrar-nos com a poble en un model de finançament que no es penalitzi com el que hem tingut ara. I disculpa per la tardança. Moltes gràcies. Lo asustado que estaba yo aquí, creyendo que iba a tener que estar cortando, y os estáis ajustando muy bien a los tiempos. Interviene en estos momentos Chimo Puig, diputado por Castellón en el Congreso de los Diputados y secretario general del PSPB-PSOE. Moltes gràcies, companys de la Unió General de Treballadors, per organitzar esta taula com una entitat fonamental per a lo que és la construcció del nostre país durant la història i durant el futur. Jo vull començar donant-li, com han fet els companys també anteriorment, la importància que té el que des de la Unió General se faci aquest debat i a través d'una fundació tan estimada i des del record a Vicent Redolat. I en aquest primer moment el que vull dir és que una de les coses fonamentals que cal recuperar en aquest país d'una manera fonamental i prèvia a qualsevol altra condició és el diàleg social. És fonamental el diàleg social. Buscar un espai de trobada entre els empresaris, els sindicats i els partits polítics per tal de fer front al gran repte que tenim en aquests moments. Si abans segur que heu assistit a una magnífica conferència del professor Garcia, perquè jo crec que hi ha coses que van molt més enllà de les fronteres ideològiques, com se sap, i que estan ahí. Jo crec que basant-nos en la realitat que viu aquest país, que es pot ser complementada per tot el que diem nosaltres, on hi ha de veritat una espenta col·lectiva important, o no serà possible superar aquest repte, perquè no pot ser una cosa unilateral, ni fins i tot un govern de progrés en el futur podrà fer-ho possible. És necessari que hi hagi una gran aliança de tota la societat per fer front a un repte d'unes dimensions considerables. Des d'aquesta perspectiva crec que el que és fonamental és recuperar la unitat i un gran pacte social per a aquest país, per a aquesta terra. És cert que l'entorn en el que vivim és un entorn extraordinàriament complicat i jo sí que vull fer simplement una referència a la triple crisi que estem vivint que fa encara molt més difícil poder canviar les regles del joc en la qüestió del finançament. Perquè és evident que en aquests moments estem en una situació que té una crisi política institucional bàsica que per a nosaltres, més enllà de qualsevol altra, és la que provoca una gran part de l'estancament, una crisi que provoca una gran desafecció de la política, que provoca també una gran desafecció en el propi moviment sindical o inclús en la representativitat d'altres sectors. I aquesta crisi política en aquests moments és un tapó. I així, en el cas de la Comunitat Valenciana, és més tapó, sobretot per la centralitat que té en la vida política la corrupció. La corrupció no només és un problema ètic fonamental, no és només un problema de caràcter social, en el que significa, és també un problema econòmic, perquè el que està fent la corrupció, entre altres coses, és devaluar constantment la comunitat i fent, a més, impossible unes regles del joc adequades en el mercat i en l'economia. Per tant, cal superar aquesta primera crisi i aquesta primera crisi té una virtualitat clara en aquests 20 anys de govern del Partit Popular, perquè si no hi ha un cas i un altre, és que hi ha un problema que està adherit a una manera de governar vinculada al Partit Popular i hi ha que donar una resposta a això. La segona crisi, que és una crisi, la gran crisi, que és la crisi econòmica, és evident, com ara deia Enric, o antes també ha dit Marga, el que no pot ser és buscar la solució fàcil d'eixida de la crisi i és buscar la competitivitat només
baixant salaris i només devaluant constantment l'estat social. És que això no pot ser l'eixida. Això és l'eixida que planteja la dreta europea i la dreta espanyola i valenciana, però això no és l'eixida. L'eixida ha de ser mantenir els drets, veure de quina manera se pot gestionar millor, que cal gestionar millor, però el que és evident és que no podem renunciar, baix que el concepte, a lo que ha estat l'abans de l'estat social. I des d'aquesta perspectiva, aquesta crisi econòmica, és veritat que ara hi ha alguns elements que s'atreveixen alguns polítics a dir que estem parlant una altra vegada de brots verds i de reaccions de la crisi. És evident que hem vist com el creixement d'Alemanya, el creixement de França són bones notícies, però el que és cert és que estem encara molt lluny d'una recuperació sana de l'economia en aquest país. El tema de les importacions és molt important, ara també s'ha fet referència, però vull dir una cosa, en el 2010 les nostres exportacions, les exportacions valencianes van créixer el 10%. En l'any 11 van créixer, crec que al voltant del 6%, i ara han crescut al voltant del 3%. Per tant, és evident que en xifres absolutes han augmentat més, però no han augmentat més ja percentualment. I en anys de gran creixement de la importació, el gran problema que tenim nosaltres, que no és altre que l'atur, continuava pujant i pujant. I per tant, una societat que té el 30% de paro, que té el 30% de deute i que té el 30% d'exclusió, des de luego és una societat que no està eixint de la crisi ni està sana, sinó que està en un moment de gran dificultat. I aquesta és la tercera crisi que us volia parlar simplement inicialment, que és la fractura social que està provocant la crisi. I la fractura social que està provocant la crisi significa que hi ha moltes persones que estan abocades ja a la marginalitat. I estem parlant d'un marc ideològic, que és el marc ideològic que ja va fer famós la Thatcher i altra gent de la societat dels 2 terços, no? En el qual un terç ja a poc se va despenjant de tot. I és un terç que fins i tot acaba no votant marginalitat. I per tant és un terç que fins i tot a les opcions de dreta els interessa que existisca aquest espai. Per tant, en aquest marc com abordem el problema que s'està plantejant? S'ha dit i és real. En aquestes condicions la Generalitat Valenciana, és a dir, l'autogovern valencià en aquestes condicions no és viable. No és viable, perquè hi ha més despeses que ingressos i per tant és com cada un de nosaltres a la nostra casa, és que és inviable i per tant hi ha que buscar solucions. Si se vol mantenir l'estat de l'autogovern, l'estat de les autonomies, que és evident que en aquests moments hi ha 2 pols, un que és recentralitzat i un altre que és soberanista en Catalunya en altres àmbits, però que és evident, si se vol mantenir l'estat autonòmic, és evident que hi ha que buscar una solució a aquesta qüestió, perquè en aquests moments, després d'analitzats tots els gastos i tots els ingressos, se veu claríssimament que la Generalitat, fins i tot després d'aquest enxufe de crèdits que està portant el govern de l'Estat a través del FLA i el fons de proveïdors i altres fons, el que estarà és fent impossible que el 2015 se puguen pagar ni, per supost, estos crèdits, que no són altra cosa. Per tant, és fonamental trobar una solució és urgent, perquè si no, no és possible la viabilitat de l'autogovern. I en aquest sentit jo crec que hi ha que afrontar clarament una posició política i és veure si se vol de veritat un estat de les autonomies o no. Perquè és veritat que en aquests moments en Madrid hi ha molta gent que no vol un estat de les autonomies i des de luego la satanització de les autonomies com que si foren els grans responsables de la desfeta econòmica és simplement un insult a la intel·ligència. Això no és així, malgrat que s'han fet moltes errades. Des de luego, en aquests 20 anys, així en la Comunitat Valenciana, s'ha fet una política absolutament nefasta, 20 anys que en un model de caràcter productiu basat en l'especulació immobiliària i en allò que anomenaven els grans events i que al final ha estat un desastre. Però al marge d'això, això és una part del problema, però no és tot el problema. Hi ha un problema de finances públiques que és evident que està associat clarament al finançament. I en aquest aspecte jo sí que crec que en la nostra proposta hi ha 4 elements fonamentals. Per una banda, és necessari una reforma de la Constitució per tal d'enfortir aquest estat plural que és un estat federal. Nosaltres apostem clarament per un estat federal que transparente d'una vegada per totes i que clarifiqui d'una vegada per totes el que és la financiació, perquè ahí està on està una part del gran problema. Mireu, nosaltres tenim en aquests moments hi ha 3 grans asimetries. Suposo que antes també vos ho hauran explicat, però bueno, en qualsevol cas jo crec que hi ha 3 grans asimetries. La primera asimetria, que és la base d'una gran injustícia,
és el finançament final en Euskadi i en Navarra. El concert foral, tal com està en aquests moments en el resultat del cupo, és absolutament discriminatori. De fet, el professor Lafuente l'altre dia deia que estem parlant de 4.500 milions d'euros que deixa de pagar a l'any Euskadi soles. Per tant, hi ha una asimetria molt gran respecte al nostre país. En segon lloc, hi ha una asimetria en les pròpies autonomies del règim comú, perquè hi ha una diferència encara molt elevada. Bueno, jo no, suposo que ja heu vist les dades, però hi ha una diferència molt elevada entre unes autonomies i unes altres. Nosaltres estem a la cua i molt per baix de la mitjana. I després hi ha una altra asimetria de la que se parla menys i que jo crec que cada vegada més tenim que posar més damunt de la taula, que se diu Madrid. Madrid és la gran asimetria, perquè ara en aquests moments, quan estàs escoltant, per exemple, al president de la Comunitat Autònoma de Madrid reclamar més financiació per càpita i tal, pareix que bueno, pues parla de coses que pogueren sonar bé. Però la realitat quina és? Que en tot aquest procés de recentralització, cada vegada més empreses valencianes se'n van a Madrid, cada vegada per anar a més llocs n'hi ha que passar per Madrid, cada vegada s'està produint una recentralització que al final no és un problema, diguem-ne, de gent que és més autonomista o menys autonomista, és un problema de que si les nostres empreses, si estan sent anar 2.500 empreses a residir a Madrid, això significa que ens estem empobrint d'una manera evident. I això és en tots els àmbits. I per tant, aquestes són unes asimetries que hi ha que considerar. I per tant, quina és la proposta en aquest aspecte? És una nova financiació de totes les administracions públiques. No parlem només del tros de la tarta que ens toque a cada un. El govern d'Espanya sempre, en els consells de política fiscal, agarren i diuen, no, este és el tros de la tarta, a repartir-se entre les autonomies i a pegar amb les autonomies. No, no. Jo crec que n'hi ha que canviar la qüestió. N'hi ha que fer una anàlisi de tota la tarta. Volem parlar de tota la tarta. I volem parlar de tota la tarta. I si en aquesta tarta volem prioritzar l'educació, la sanitat, els serveis socials, i això resulta que ho gestionen les autonomies, doncs aquesta part de la tarta tindrà que ser la que la gestionen les autonomies i per tant tindrà que tindre la seva determinada financiació. Perquè si no estem fent un joc fals. I és veritat que la primera reconversió institucional que hi ha que fer en aquest país és l'administració general de l'Estat, per a començar. I després, desglossar també les autonòmiques i les locals. Per tant, parlem de tota la tarta. En segon lloc, també s'ha dit, no vull insistir, reivindicació del deute històric. És cert que nosaltres teníem menys estat en l'any 83 i per tant ha vingut molt condicionat el finançament en aquesta qüestió. També he de dir que en l'any 95, quan el Partit Socialista deixa el govern, teníem un endeutament del 6,5% i avui estem en el 32%. Les coses van així. En tercer lloc, evidentment hi ha un altre problema afegit i és les inversions de l'Estat. Les inversions de l'Estat, perquè no és només, estem parlant del global de la comunitat. El que no és possible, baix que el concepte, és que cada vegada continuem allunyant-nos més de la mitjana nacional en el que són les inversions de l'Estat. Este any ha sigut el pitjor pressupost de la història. Hem arribat al 6% d'inversions de l'Estat, ens tocarien pràcticament el doble. I, per tant, jo espero que el Partit Popular el proper dimarts vote en Madrid la reforma de l'Estatut d'Autonomia que vam aprovar així. I comencem avançant en aquest camí, que ja estaria bé. I per acabar, és evident també que necessitem un nou model de gestió econòmica i un nou projecte de comunitat valenciana, un nou projecte de País Valencià, un nou projecte diferent perquè aquest projecte ha fracassat. I és un projecte en el que tenim, per exemple, en dos sectors, per a parlar només un moment de l'estat del benestar, en què tenim dos elements fonamentals de l'estat del benestar, que és la sanitat i l'educació, en la que tenim menys despesa per habitant que en la resta, i a banda, en un fracàs important. L'estudi de la FSP de la UGT respecte a salut crec que és un retrato important de lo que són també les diferències de com està el servei de salut així respecte a altres comunitats i, per una altra banda, la qüestió de l'educació, que és fonamental. Mireu, les lleis que ara volen canviar el senyor Wert com a gran solució per a l'excel·lència no solucionen res. A banda, en aquest cas, van a solucionar un paper de la dualització que vos deia abans. Però el problema real és que n'hi ha més diferència en una mateixa llei, n'hi ha més diferència de relació fracàs escolar entre més
diferència, dic, en punts percentuals, entre la Comunitat Valenciana i Astúries que entre Espanya i Finlàndia. Per tant, no és només un problema de lleis, és un problema també, per supost, de recursos i de gestió econòmica. Gràcies. Me toca estar con el reloj controlando. Bueno, para finalizar la ronda de intervenciones lo va a hacer César Sánchez Pérez, alcalde de Calpe, diputado autonómico en las Cortes Valencianas por el Partido Popular y vicesecretario general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, Guillermo, Marga, Chimo, Enrique. Muchas gracias a todos y muy especialmente muchas gracias a UGT por esta invitación a participar en este foro de debate y reflexión interesante siempre que aporta y es necesario en el escenario actual que vive la Comunidad Valenciana. El título de la mesa redonda es acertado porque, como es obvio y creo que en eso estamos todos de acuerdo, sin una financiación adecuada, sin una buena financiación, no hay estado del bienestar. Y el objetivo con el que está trabajando el Partido Popular en la Comunidad Valenciana es afrontar este momento de crisis y de dificultad desde la estabilidad institucional, desde la unidad y desde el consenso. Y creo que algunos de los ponentes esta mañana aquí han hablado de ello y creo que es importante que todos insistamos en esta cuestión. Lo que garantiza una sociedad del bienestar, y en eso estamos todos de acuerdo, es que la gente tenga un puesto de trabajo. Y por supuesto que los servicios esenciales, la sanidad, la educación y la atención social estén cubiertos. Se ha dicho en esta mesa, y creo que estamos todos de acuerdo, que la realidad de la Comunidad Valenciana es la que es, una muy mala financiación. Desde que se puso en marcha el motor de España, de la España democrática, la Comunidad Valenciana siempre ha estado mal financiada. Se habla de los 11.000 millones de euros de deuda histórica, creo que algún millón más, el comité de expertos ha sacado en sus números, cerca de 13.000 millones de euros, aproximadamente 1.050 millones de euros este último año de infrafinanciación del Gobierno de España hacia nuestra comunidad. Son datos avalados, además, por el comité de expertos, por la Sindicatura de Cuentas en sus distintos informes y también por numerosos informes independientes. Recientemente tuve la oportunidad de leer uno de Demos 2, donde el profesor Beneyto hablaba de que la falta de financiación en nuestra comunidad ha sido el principal ataque al modelo de bienestar que tenemos en nuestra comunidad. Esa realidad en nuestra comunidad, junto a la caída de ingresos provocada por la crisis económica y financiera que estamos viviendo desde los últimos años, está poniendo en jaque nuestro modelo. Un dato: la Comunidad Valenciana aporta, y lo ha hecho durante los últimos años, más al Gobierno de España, más al conjunto de España, de lo que recibe del Gobierno de España. Otro dato: hoy, con los recursos que aporta el Estado a la Comunidad Valenciana, no se cubre lo que la Comunidad Valenciana gasta actualmente en sanidad, en educación y en políticas sociales. Desde la unidad y el consenso de todos los grupos políticos debemos reclamar y reivindicar la financiación que merecemos y que necesitamos en nuestra comunidad y que además nos corresponde por derecho. Pese a este déficit y con la caída de ingresos provocada por la crisis económica de estos últimos años, el Gobierno valenciano ha venido garantizando, y así lo indica el informe que antes he mencionado del profesor Beneyto, que es poco sospechoso de ser afín al Partido Popular, ha venido manteniendo la inversión en materia de sanidad, bienestar y educación en el entorno de la media española, en un momento de tremenda dificultad. Algunos utilizan el recurso de atacar nuestra deuda cuando más del 85% de nuestra deuda va directamente vinculada a estos tres ejes: a las políticas sociales, a la educación y a la sanidad. Por otro lado, al mismo tiempo, algunos nos atacan de no apostar por más déficit en nuestra comunidad, algo que es razonablemente incongruente. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir defendiendo, y esperamos que lo hagamos todos juntos, todos los grupos políticos, desde la unidad y el consenso, una mejor financiación para nuestra comunidad. Quiero puntualizar que el Partido Popular siempre ha defendido
una mejor financiación para nuestra comunidad. Lo hizo cuando gobernaba el Partido Socialista en España y lo está haciendo ahora que está gobernando el Partido Popular en España. Y lo vamos a hacer en el futuro. En estos momentos tan complejos, en donde hay una crisis política importantísima y, por supuesto, de base una crisis económica y social que afecta a la inmensa mayoría de los ciudadanos de España, es fácil el recurso de buscar responsables, pero creo que tenemos que hacer todos los grupos políticos un ejercicio de responsabilidad, de mirar adelante y hacerlo desde la unidad. El presidente de la Generalitat y el presidente del partido, Alberto Fabra, hace algunos meses hizo un llamamiento a la unidad en defensa de lo que vino a denominar lo nuestro. La unidad de todos los partidos políticos, de todos los agentes sociales y de toda la sociedad civil. Yo estoy convencido de que será posible. Me ha gustado escuchar de Chimo que la propuesta de la unidad y la alianza de todos los grupos políticos y de todas las fuerzas sociales en nuestra comunidad debe ser una realidad. Y debe ser una realidad real, en lo importante y en lo sustancial, y muy especialmente en la defensa de la financiación, en la defensa de las infraestructuras que necesita nuestra comunidad para ser más productiva, como el corredor mediterráneo. El Gobierno de España ya ha anunciado que será la infraestructura más importante por la que apostará en los próximos años, que permitirá que nuestra comunidad sea mucho más productiva, podamos colocar nuestros productos en tiempo récord y mucho más eficientes en el resto de Europa, y al mismo tiempo nos permitirá una comunicación que por ese canal, del mismo modo que por la noche puedan salir nuestros productos, por la mañana puedan venir turistas e inversores a nuestra comunidad. Una inversión imprescindible y que requiere del apoyo y de la apuesta de todos los grupos políticos. Se está trabajando mucho en los retos que hoy preocupan a los ciudadanos en la Comunidad Valenciana, siendo conscientes de que el escenario es complejo y difícil. Una mala financiación, una caída de ingresos. Se ha conseguido el déficit asimétrico que permite reconocer la mala financiación. Es un primer paso de reconocimiento del Gobierno de España de la mala financiación que ha tenido la comunidad. Obviamente queremos más de lo que nos han dado con el déficit que nos ha permitido el Gobierno, porque queremos seguir garantizando las políticas sociales, la educación y la sanidad en nuestra comunidad. Y somos conscientes de que las vías son la financiación, mejorar los ingresos si mejora la economía o si nos permiten tener un déficit más flexible para afrontar las necesidades que tiene la Comunidad Valenciana y los valencianos. Se ha puesto en marcha un nuevo modelo de administración mucho más racional. Hay un dato importantísimo. Uno de los grandes males de la crisis económica que ha afectado a España y a la Comunidad Valenciana ha sido la deuda de las administraciones con el tejido empresarial español y valenciano. Es algo que he podido vivir en primera persona como alcalde de Calpe. Cuando una administración se convierte en un problema para el tejido empresarial, acaba en problemas para los empresarios y en despidos para muchos trabajadores. Por eso es muy importante sanear las administraciones. Y las administraciones y las instituciones tienen que ser una herramienta para salir de la crisis. En ningún caso un problema. Además, esta política viene marcada por la Ley de Sostenibilidad Presupuestaria, que fue firmada por los dos grandes partidos políticos en España, acordada y consensuada, y por supuesto también en el marco de los tratados de la Unión Europea que fijan un hecho que hoy es una realidad en Europa. No hay sostenibilidad del estado del bienestar si no hay sostenibilidad financiera de sus administraciones. Y tenemos que seguir apostando, como se está haciendo, por las infraestructuras productivas. Se ha hecho con el AVE, que es muy importante para la Comunidad Valenciana, se está haciendo con el corredor mediterráneo, con nuestros aeropuertos, la ampliación de Alicante, nuestros puertos y nuestros recursos hídricos. Y, por supuesto, una apuesta clara y decidida por los emprendedores. El Gobierno valenciano ha puesto en marcha mecanismos recientemente para apoyar a las pequeñas y medianas empresas y muy especialmente a aquellos que inician una experiencia profesional y empresarial. Tenemos un dato, actualmente somos de las comunidades que estamos liderando la creación de empresas en España. Pese a este contexto tan complicado,
Tenemos motivos para ser optimistas y debemos ser optimistas. Hay muchísimo por hacer. Por supuesto que tenemos que ser muy prudentes y la evolución de los datos del paro, de creación de empleo que estamos registrando durante lo que llevamos de año, tenemos que ser prudentes, pero al mismo tiempo hay un cambio de inercia que nos tiene que llevar al optimismo, porque el optimismo se traduce en confianza y la confianza de una sociedad es muy productiva para salir adelante y para generar riqueza. Tenemos mucho por hacer y también tenemos, y no quisiera terminar mi intervención sin hacer mención, tenemos que insistir en la regeneración de la vida pública. Tenemos que modernizar nuestras administraciones y tenemos que utilizar la administración y las instituciones como un mecanismo para acercar a los ciudadanos a la clase política, a la clase dirigente. Hoy la gente, lo dice el CIS, no cree en nosotros y tiene una sensación de distancia enorme entre quienes les representan y ellos que son los representados. Y las instituciones y las administraciones son una herramienta fundamental para solucionar ese problema. Como he dicho, queda mucho por hacer. Y cuando todo está por hacer es posible, como decía Martí y Paul. Lo importante es que lo afrontemos este reto desde la unidad y el consenso. Porque cuando los principales partidos políticos con posibilidades de gobernar, y por supuesto aquellos que pueden formar gobierno, discrepan en lo esencial, es imposible coincidir en otros temas que también son importantes y se genera inestabilidad política. Y esta inestabilidad política sale muy cara. Ya lo decía y me he guardado una pequeña frase de Indalacio Prieto, cuando decía que la convulsión de una revolución la puede soportar un país. Lo que no soporta es el desgaste de su poder público y de su vitalidad económica, manteniendo el desasosiego, la zozobra y la intranquilidad. Y el poder público lo somos todos, los partidos políticos, los agentes sociales, empresariales, absolutamente todos. Y todos debemos de poner nuestro grano de arena para fortalecer nuestro modelo democrático, nuestro sistema de libertades, porque todos, absolutamente todos, estamos en riesgo. Y estando nosotros en riesgo, está en riesgo nuestro futuro y el futuro de la sociedad valenciana. Muchísimas gracias. Bueno, nos da tiempo a hacer una pequeña ronda de intervenciones. Tener presente que si a los ponentes y a la compañera ponente le hemos exigido brevedad, ¿qué no voy a exigiros a vosotros? Que además tengo más confianza. Por lo tanto, procurar hacer las intervenciones para rentabilizar la calidad que tenemos en la mesa de ponencia, para que su respuesta enriquezca luego nuestros debates posteriores y no hacer cada uno de vosotros una intervención si es posible evitarlo. ¿De acuerdo? Entonces, palabras. 2, 3, 4, 5. Vale. Pues si no me equivoco, tengo 5 palabras y ya no doy más. ¿Vale? Entonces, si os parece, empezamos de izquierda a derecha, de cercanía a lejanía. Sí. Bon dia. Una pregunta per al alcalde de Calp és per què en 2014 no va entrar un nou sistema de finançament quan pertocava? Perquè l'actual, el quinquenni 2009-2013, terminava. I per a quan van a tindre un nou sistema? Gràcies. Bien, yo no entiendo mucho de economía. Y además, pues la verdad es que no voy a discutiros de porcentajes. Yo creo que la pregunta del ciudadano, y creo que es algo que os distancia bastante, es cuando habláis de esos grandes números y no palpamos realidades cercanas, ¿no? Yo os voy a poner un ejemplo. Mi hija ayer me comunicó que, estando en tercero de carrera, la carrera tiene que pagar de matrícula 2.231 euros. Esto, por si no lo sabéis, puede ser el salario de un trabajador de esta comunidad de 2 meses y medio de salario. No quiero contar el resto de costes que esto supone, pero de verdad, cuando oigo hablar de recortes del gasto, cuando estoy oyendo hablar
de que la culpa de esto lo tienen unos terceros, lo tiene la financiación del Estado, lo tiene no sé qué. Yo me pregunto, ¿cuándo los políticos valencianos y los políticos de este Estado van a hacer políticas para que realmente haya un crecimiento en nuestra comunidad? ¿Cuándo van a hacer políticas para que nuestras empresas de verdad sean productivas? Y desde luego no lo van a ser con una reforma laboral que nos lleva a lo que es la ultraactividad, donde está bajando los salarios de los trabajadores, donde está permitiendo o impidiendo que se compre más, que se recaude más para la propia comunidad, porque han bajado mucho los salarios, y donde parece que se pretende que los señores de 80 años estén trabajando mientras los jóvenes están mirando cómo trabajan. Ya me podéis decir qué productividad y qué rentabilidad puede tener una empresa donde no es la cabeza lo que trabaja, sino el físico, cuando hay trabajadores de esa edad. Y me gustaría extenderme más, pero no tenemos tiempo. Gracias. El problema de la corrupción es un problema ético. Jodidos. Por favor, concretamos preguntas y aprovechamos el motivo de la ponencia. Hola, buenos días. Yo soy Luis Lozano, el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de la UGT. Quería agradecer, desde luego, que todos los grupos parlamentarios hayan querido estar con nosotros en el día de hoy. Muy especialmente, me imagino que el papel del representante del Grupo Popular pues es más complicado porque, claro, venir aquí demuestra atender a una invitación y luego un nivel de arrojo muy importante, ¿no? Pero hemos estado hablando bastante tiempo de financiación. Antes hemos tenido una conferencia magnífica. Y hay una cosa que nosotros sí que hacemos mucho hincapié. Es muy importante tener un nivel de financiación adecuado. Sin lugar a duda, nuestra comunidad autónoma está infrafinanciada, como se ha demostrado hace una hora escasamente, y lo sabíamos de antes también. Pero hay un asunto que a nosotros nos preocupa muchísimo. Desde el año 2006... hay una serie de impuestos que son cedidos desde el Gobierno Central a la Comunidad Autónoma Valenciana, de patrimonio, transmisiones, actos jurídicos documentados, etcétera, que en el 2006 eran 2.600 millones de euros. Lo contrasté con el conseller de Hacienda, el señor Moragues, en el mes de junio. Me dijo que estaba equivocado, que no eran 2.600, que eran 2.500. Bueno, vale. Bien, nuestra comunidad autónoma, ustedes, el Gobierno del Partido Popular, es la comunidad autónoma que menos invierte en sanidad per cápita de todas las comunidades autónomas de España. La que menos, quiero decir, la que más tarjetas sanitarias por médico tiene, las que más tarjetas sanitarias por enfermero tiene, la que satura más los servicios de urgencia, la que tiene más privatizado el servicio de hemodiálisis, la que tiene un escandalazo metido en el servicio de resonancias magnéticas privatizadas, que denunciamos hace 6 meses y que ahora recientemente creo que la Sindicatura de Cuentas ya se ha dedicado a ustedes a decirles, oiga, que están haciendo una barbaridad. Y todo eso, además, no solamente es malgastar el dinero, por decirlo de una manera sencilla, es que provoca hasta 2.700 muertes prematuras en nuestra comunidad autónoma. Datos
que cuando los hicimos públicos el consejero de Sanidad amenazó con denunciar a los autores de ese documento. Al final hemos acabado nosotros denunciando al consejero de Sanidad y él retractándose y diciendo que no quería ofender a nadie y que los datos que decíamos nosotros, bueno, pues de alguna manera deberían a ser ciertos. Para ir a la pregunta en concreto, porque de la reforma de la administración le digo que es mentira, porque a nosotros no nos han contado ni media. Y yo entiendo de esto, y teóricamente el consejero de Administración Pública tendría que haber hablado de la reforma de esa administración de la que ustedes hablan. Pero para ir a una pregunta concreta y centrándome en el tema de la sanidad, porque es muy sangrante y de hecho hasta 2.700 muertes prematuras constatamos nosotros cada año de valencianos y valencianas comparados con la media de España. ¿Piensan seguir ustedes privatizando la sanidad? Ya son 1 millón de valencianos los que tienen su asistencia sanitaria cubierta a través de uniones temporales de empresas y, por tanto, empresas privatizadas que no ofrecen ningún dato a nadie. ¿Piensan seguir haciéndolo? Y al resto de los partidos, a los grupos de la oposición, si el día de mañana, y ojalá sea así, pudiera haber un gobierno progresista con la sanidad, ¿qué harían ustedes? ¿Plantearían revertir esa sanidad a lo público o pretenden o plantean seguir tal cual están las cosas? Muchas gracias. Bien, para responder vamos a seguir el mismo procedimiento de las intervenciones, pero esta vez con un par de minutos, ¿vale? Y así pueden participar todos los grupos y decir su opinión. Marga, si eres tan amable. Bueno, un par de minutos. Yo no voy a contestar lo que le toca contestar a César, pero sí que quiero decir una cosa. Nosotros nos tenemos que situar y nosotros nos situamos en un cambio de prioridades en estos momentos. No se puede hacer del cumplimiento del déficit y la estabilidad presupuestaria el centro de las políticas económicas. O el centro de las políticas económicas es el impulso económico y la creación de empleo, o no salimos de la crisis. O no salimos de la crisis. Y claro, ¿qué pasa cuando nosotros estamos ahormados en esa política de estabilidad? Que la política de estabilidad nos obliga a recortes, nos obliga a lo que el compañero antes decía, de que yo a mi hija no le voy a poder seguir pagando la carrera. Y nos obliga y obliga a las administraciones a hacer una serie de recortes que atentan contra el estado del bienestar, la ayuda a la gente. Porque si algo tiene que hacer una administración pública en un momento de crisis, lo ha hecho siempre. Es posibilidad de endeudarse. Y yo no lo retiro. Posibilidad de endeudarse en algo que luego revertirá. Porque aquí se ha hecho al contrario. Cuando había bonanza, se desfiscaliza. Cuando había bonanza, se tenía que haber empleado en reforzar los servicios públicos y la administración. En aquello que protege cuando vienen las épocas de penuria. Y nosotros hicimos lo contrario. Y ahora nos encontramos con que no podemos sostener lo que tenemos. Y tenemos que sostenerlo. Por tanto, cambio de prioridades. Y para cambiar esas prioridades se necesita financiación. Sistema fiscal progresivo, que paguen más quienes más tienen. Esos dos pilares, y como hablamos de sistema de financiación, el sistema de financiación es urgente y nos tenemos que poner de acuerdo. No para que otros pierdan lo que han ganado estos años, sino para que en su conjunto ese nuevo sistema de financiación permita encajar el Estado y las autonomías en beneficio y se haga del mantenimiento de los servicios públicos fundamentales la exención. Y Luis, ya llevamos nosotros en nuestro programa la reversión de las privatizaciones, la gestión de la sanidad pública de ser pública. Para ponerla al servicio de los ciudadanos y de la salud de los ciudadanos, y no lo que está pasando con las resonancias magnéticas, no lo que está pasando en los centros de salud cuando no tienen a nuestros niños en los privatizados, porque no tienen las tarjetas. Los inmigrantes, ahora menos mal que eso se ha podido rectificar, y que realmente lo que estamos haciendo es perder esa capacidad que tienen nuestros servicios públicos de cohesión social y de justicia social. Y eso es lo que se tiene que mantener. Y por lo tanto, universales, gestión pública, gratuitos y de calidad. Ese es el objetivo y lo tenemos que mantener. Muchas gracias. Bueno, pues, moltes gràcies per les vostres preguntes. Sí, efectivament, el Partit Popular ha guanyat totes les eleccions del 95 al País Valencià. I, bueno, ha guanyat i ara veurem si fent trampes, en doping, en una financiació il·legal. Ara veurem què passa del senyor Bárcenas. Però sí que és cert que potser mos hem adormit i crec que la nostra responsabilitat és oferir una alternativa, un projecte polític sòlid per a que la majoria de la ciutadania vingui amb nosaltres. Crec que aquesta és la missió, d'oferir un canvi tranquil, positiu, en propostes raonables, sapiguent que tenim una situació molt difícil i molt catastròfica.
I així hem vingut a respondre el que ens heu preguntat, que és financiació i estat de benestar. Financiació és treball. El que ha dit abans Ximo Puig, de que el Estado no invierta en nuestra comunidad como invertís en altres comunitats autònomes, són llocs de treball. I ahí tenim un president, el president Fabra, que, clar, menuda confiança dona. Va dir que incrementarien 144 milions les inversions en l'últim pressupostos i no li van fer ni cas. Però com poden confiar en un president de la Generalitat si per fer-se una foto en la selecció espanyola de bàsquet paga 300.000 euros? Quan aquesta mateixa selecció espanyola de bàsquet en Santiago de Compostela posa 12.000. És a dir, hi ha que compassar el que es diu amb la realitat. I la realitat és, i contesta la pregunta més directa, que és la sanitat pública valenciana i espanyola és rentable. No sé la paraula. És eficaç, és barata. La privada és la que encís un ull de la cara, caríssima. I la privatització que es va fer de les ressonàncies magnètiques per part del senyor Zaplana, una estafa a l'erari públic. Per tant, el nostre compromís, la sanitat no és un negoci, l'educació no és un negoci, sinó que és un servei públic bàsic. I el nostre compromís són revertir a lo públic les concessions, externalitzacions que tenen els hospitals de la Ribera, de Dénia i de Torrevieja. Perquè considerem que en la sanitat i en l'educació no se fan negoci, que per això ja paguem els nostres impostos. I un compromís clar amb l'estat de benestar, tenint en compte que tindrem que buscar un model econòmic que ens garantisse els ingressos públics per a que, com vostè molt bé ha dit, en una fiscalitat progressiva i posar inspectors fiscals i buscar que aquestes bonificacions a les rendes més altes s'acaben, com han fet així, i que se pugui tindre uns ingressos públics que garantissin l'estat de benestar per a tots els ciutadans d'esta terra. Moltes gràcies. Muy bien. Bueno, la pregunta directa, por empezar el que me ha interpelado, el compañero de Logroño, yo quiero decir con total claridad que nosotros lo que queremos es tener lo que nos toca y que exista un estado en el que no haya trampas. Yo entiendo perfectamente que si fuera de La Rioja, me parecería muy mal que a un lado, a 10 kilómetros, tengan un impuesto. Sí, pues a 3 kilómetros, exactamente. No, pero es igual, ¿no? Porque como has hecho referencia a Logroño, yo he dicho, además, que yo hago un planteamiento global, porque creo que lo que hay que hacer es cambiar la perspectiva. Pero es evidente que yo creo que está muy bien traído el debate, es imposible mantener el estado del bienestar si no tenemos dinero, porque lo demás es evidente que hay que mejorar la eficiencia, es evidente que hay que gestionar mejor, es evidente también que se ha gestionado mal aquí, muy mal, y lo hemos dicho muchas veces, pero es verdad que una parte sustancial del problema, cuando estamos hablando de presupuestos tan importantes como es la sanidad o la educación, que tienen que ver en lo estructural. Porque mira, por ejemplo, nosotros, respecto a La Rioja, sin ir más lejos, resulta que en los últimos 10 años, La Rioja ha casi 3.000 euros por habitante, 2.907 euros por habitante. Y nosotros hemos recibido 2.250. Con lo cual, es evidente que hay un problema, y ese problema hay que asumirlo. Pero yo no estoy de acuerdo también con lo que decía Marga, no se trata aquí, yo no quiero aquí reñir con las otras comunidades autónomas, lo que quiero es que veamos la tarta. Oye, a lo mejor resulta que hay parte de esa tarta que en estos momentos la reparte el Estado en relaciones a gastos militares o a otro tipo de gastos, que a lo mejor, oye, hay que reducirlos. ¿Hay posibilidad de reducirlos? Claro que sí. O la administración periférica del Estado, o muchas empresas públicas que tiene el Estado que ni se tocan. Bueno, pues, oiga, empecemos a hablar de todo, porque es fundamental. Espera, después de acabar. No es demagogia. Perdona. Por favor, perdona, deja terminar, que no es un debate. No. A ver. Lo que te quiero decir, vamos a ver, que lo que te quiero decir es que tenemos que hablar de todo. Por supuesto, estamos hablando todos los días de la gestión y estamos denunciando lo que se ha gestionado mal, pero quiero decir que esto es un debate serio y tenemos que hablar con seriedad y tenemos que intentar de verdad salir de esta situación, porque la Comunidad Valenciana, desde luego, con demagogia no va a salir, tiene que salir desde la unidad, pero desde una unidad cimentada en la realidad. No se puede inventar una unidad que aquí decimos una cosa
como ha dicho hoy el representante del Partido Popular, muy legítimamente, y en Madrid dice otra. Mira, en un año nosotros hemos presentado 2 veces 2 propuestas en Madrid para mejorar la financiación autonómica, y las 2 veces el Partido Popular ha votado en contra. Y además, el Partido Popular, ahora dice el representante del Partido Popular que, bueno, que el déficit asimétrico significa que el Gobierno de España reconoce que estamos mal financiados. Yo os digo que no, que es mentira, porque lo que dice el Gobierno de España, en una respuesta parlamentaria que me dijo a mí, es que el modelo Zapatero, el tan denostado modelo Zapatero, ha significado un 21% más de ingresos, un 58% más de ingresos que la media de las comunidades de régimen común. Y dice, además, en términos de financiación adicional derivada de la reforma, la Comunidad Valenciana supera el primer año de aplicación el modelo de la media del conjunto de comunidades autónomas en casi 20 puntos. Eso es lo que piensa Rajoy y su gobierno. Por tanto, eso es lo que piensa el Partido Popular. Y frente a esto, lo que hay que hacer es decir aquí una cosa y lo mismo en Madrid. Tanto en esto como el martes lo veremos en el cambio de alguna manera, el blindaje de las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana. Y eso es lo que hoy hemos venido sobre todo a hablar. Pero así todo yo estoy de acuerdo en que si no hay un cambio de gestión profundo en el modelo que se ha seguido en el país valenciano, desde luego tampoco tendremos futuro. Y por acabar, yo sí que soy también optimista. Claro que sí, César hablaba del optimismo. Yo soy absolutamente optimista. Creo en este país, en la gente de este país, soy absolutamente optimista. Y creo que ese optimismo me hace ver que habrá cambio en este país, porque ya 20 años han sido más que suficientes. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Yo, si me lo permiten, no solamente contestaré algunas alusiones que ha habido del público, sino también, y espero estar acertado, algunas alusiones que ha habido de algunos compañeros de mesa. Voy a intentar resumirlo porque algunas de las intervenciones casan. El modelo de financiación se va a debatir y se va a negociar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que está previsto para el 2014 y se prevé que posteriormente tengamos un nuevo modelo de financiación en donde nosotros vamos a defender, por supuesto, que el modelo de financiación mejore para nuestra comunidad. Por supuesto que vamos a seguir reivindicando la deuda histórica. Y por supuesto que siempre hay que buscar responsables políticos, siempre. El primero que busca responsables políticos siempre cuando hay una mala gestión son los propios ciudadanos que cada vez que tienen la oportunidad de decidir cambian de gobierno. Son los primeros que tienen esa oportunidad. Y, desde luego, que si algún político, algún responsable público ha metido la mano en la caja, pues sobra decir que la justicia tiene que caer sobre él con todo el peso. En relación a la intervención del señor de Logroño, pues en muchas de las cosas que ha dicho no puedo estar más de acuerdo, pero lo que sí que tengo que incidirle, y lo ha dicho Chimo, es que sin financiación es imposible garantizar el modelo de bienestar que tiene esta comunidad. Y viene usted de una zona de España que precisamente ese problema creo que no lo tiene como nosotros, y no quisiera hacer comparaciones, pero la Comunidad Valenciana, desde que se puso en marcha el motor de España, de la España democrática, no ha estado bien financiada y se ha tenido que endeudar, y así lo dicen los datos, más de un 85% para poder garantizar los 3 pilares esenciales del estado del bienestar: la educación, la sanidad y las políticas sociales. Señor Lozano, espero y deseo, no soy el conseller, como podrá usted comprender, de sanidad, que el modelo es el que es, que sea estable, hay que mejorarlo muchísimo, que no evolucione ni en un sentido ni en otro, y creo que el sistema de gestión privada que tienen algunos centros hospitalarios en nuestra comunidad tiene muchas cosas positivas y, por supuesto, la sanidad pública es esencial. Lo más importante es que para todos es universal y gratuita, para todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Pero, porque lo desconozco y al menos quiero creer que no va a evolucionar en ese sentido que usted ha apuntado, lo que sí que le digo es que lo que tenemos que hacer, lo que tenemos es mejorarlo. Y ahí tenemos todos una tarea muy importante, quienes son los responsables de la sanidad pública en nuestra comunidad, y también UGT, que está haciendo ya, conjuntamente con el resto de sindicatos, siempre una tarea de fiscalización muy importante, porque sois los que levantáis muchas veces la bandera roja para corregir errores que se cometen
desde dentro que a veces no se ven. Y en el sentido de Enric Morera, me alegra profundamente escuchar lo del cambio tranquilo. Creo que es la primera vez que le escucho hablar del cambio tranquilo y creo que es algo muy positivo, porque hay que hacer los cambios dentro del sistema, si es que se cree en el sistema, y en ningún caso contra el sistema. Y de un tiempo a esta parte, si el cambio en Compromís ha ido a realizar los cambios desde el sistema, desde luego que contará con el apoyo y siempre el cariño del Partido Popular. Y señor Ximo Puig, tengo que decirle, porque tengo que decírselo y espero que lo entienda sin acritud, que el Partido Popular siempre ha estado defendiendo un mejor modelo de financiación para nuestra comunidad. Absolutamente siempre. Incluso cuando del año 2008 al año 2011, mucha gente y muchos responsables públicos de su partido no estuvieron a la altura y no fueron a Madrid, junto con el PP, a reclamarle a Zapatero un nuevo modelo de financiación. En el año 2009 se cambió el modelo de financiación y lo cambió el Partido Socialista. Y hoy tenemos menos ingresos de los que teníamos entonces. Y algo de eso tendrá usted que decir, que es diputado nacional. Muchas gracias. Bien, sí, como... A ver, el problema de estos debates es que el debate genera más debate. Y la verdad es que quería ser breve, pero si algún componente de la mesa quiere matizar algo, porque han habido alusiones particulares, pues un minutillo menos. Jo m'alegre que el representant del PP vulgui que hi hagi un canvi en aquesta terra. Un canvi és fer fora el PP de les institucions. I serà tranquil perquè ara estem molt intranquils en els que ens governen. Simplement això. Bueno, simplemente César también, sin ninguna acritud. Lo que yo digo es lo que dice tu gobierno y nuestro gobierno. El gobierno de Rajoy dice que con el modelo Zapatero la Comunidad Valenciana ha avanzado considerablemente y está en la media. Eso no lo digo yo, lo dice el gobierno Rajoy. Yo, desde luego, con esto que dice Rajoy no estoy de acuerdo. Lo que tenéis que hacer simplemente es que lo que decís aquí lo digáis en Madrid. Es muy fácil, es hacer eso. El martes, otra oportunidad. Vamos a ver qué pasa el martes. Y por lo demás... os tengo que decir con total claridad que el Partido Socialista, lo hemos dicho por activa y por pasiva, va a haber rescate de la sanidad pública, va a haber rescate, va a haber una sanidad pública, universal, gratuita y gestionada públicamente, porque es necesario, es eficaz, es eficiente y es mejor. Y finalmente, también para acabar, decir que de esto no salimos si no hay regeneración democrática. Y es verdad, hay una diferencia muy grande entre los ciudadanos y la política. Y lo que decía el compañero de las becas es verdad, es una vergüenza absoluta, porque se va a la dualización de la sociedad. Y es por primera vez en la historia, en los últimos, la historia democrática, claro, porque la historia no empezó... Empezó antes cuando se hacía referencia a cuando la historia democrática nos ha tratado mal, es que la dictadura también trató muy mal a esta tierra, pero vamos... Pero lo que quiero decir es que por primera vez de este curso en la universidad va a haber, en los últimos años, va a haber jóvenes que no van a poder ir a la universidad por razones económicas. Y eso yo os pido que vosotros, que sois un sindicato potente y todos conjuntamente, luchemos para que eso no sea posible en este país. Gracias. Perdona, no me ha citado, pero solamente quiero decir, no llega ni un minuto. Cualquier cosa que hagamos posibilitará el cambio, y el cambio en 2015 llegará. El cambio en 2015 llegará de forma tranquila porque se manifestará en las urnas por todos los valencianos. Cambio en políticas, cambio en formas de hacer política y abriendo un nuevo horizonte para nuestro pueblo. Y va a ser posible y vosotros lo tenéis que hacer. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer a los ponentes de la mesa el compromiso, en nombre de la UGT del País Valenciano, el compromiso que han demostrado participando en nuestra escuela, que siempre es bienvenido, por eso lo hacemos en una escuela, para que podamos hablar y nos puedan ilustrar con su conocimiento y su experiencia en los temas que desarrollan.
En mi nombre, las facilidades, pues para tratar de que las intervenciones no se desmadraran más allá de los tiempos que desgraciadamente tenemos que aplicar. Y a todos vosotros, felicitaros por la participación y la responsabilidad de veros ahí sentaditos y quietos pese a ser la hora de comer y la importancia de los temas tratados. Muchas gracias a todos.